Comenzamos en un minuto. Damos las gracias a las personas que ya se han unido a la sala. No sé si se escucha de fondo, está mi hijo viendo una película. No se escucha, ¿no? Ya, qué bueno. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir comenzando. Damos la bienvenida más cordial a las personas que se han unido a esta charla para conocer un poco más las acciones que ha tomado la Universidad Austral de Chile en materias de género y diversidad. Mi nombre es Francisca Corbalán, yo estoy a cargo de la unidad que acompaña a estudiantes en situaciones de acoso, violencia y discriminación, y me encuentro súper bien acompañada por Karina Miranda y Rodrigo Duarte. Karina, si quieres sentarte. Buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Karina Miranda, soy abogada de Prorrectoría y al igual que Francisca, trabajo como secretaria ejecutiva de una de las comisiones ABD, en este caso de la Comisión ABD de la Comunidad Universitaria. Y también está con nosotros Rodrigo Duarte. Sí, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Duarte, como Francisca, antropólogo, trabajo junto a Fran en la unidad de acompañamiento para casos de acoso, violencia y discriminación entre estudiantes, acogiendo y acompañando casos y también como tarea más específica en el seguimiento de ciertos casos. Vale, ahí hay un tema de conexión, Rodrigo, no sé por qué no se escuchó tan bien, pero si yo tengo algún problema de conexión, por favor avíseme por el chat, a veces me pasa también. Bueno, les queremos dar la más cordial bienvenida bueno, vamos a partir con un pequeño video de 3 minutos, luego les voy a comentar algunas cosas del trabajo que realizamos, Karina va a presentar también, y al final va a haber un espacio de preguntas, por favor siéntase libre de participar y en el momento en que demos la palabra, ya sea levantando la manito o abriendo el micrófono o abriendo cámara, como se sientan más cómodos. Ah, pero me parece que no hay cámara para ustedes. El sistema es muy moderno. Bueno, voy a proyectar un video que dura, como les decía, 3 minutos. Y 2 años de trabajo en el que... Si podemos silenciar a la Vivi. Ahí se silenció. Súper. Y... No, esto no es. Ahora sí. Aquí va. Hola, tú que formas parte de la Universidad Austral de Chile, es importante que sepas que el acoso, la violencia y la discriminación, incluso cuando ocurren en el marco de relaciones de pareja, son contrarios a nuestros principios y valores. Por ello, desde 2016 contamos con un reglamento y una oficina especial para atender este tipo de casos entre estudiantes. La universidad cuenta con una comisión especial que puede enseguida adoptar medidas para proteger y acompañar a estudiantes que sientan acoso, violencia o discriminación de parte de un compañero o compañera. Si alguna vez sabes de alguien que se encuentra en una situación difícil, que se sienta amedrentado por un compañero o compañera, puedes acudir a la Dirección de Asuntos Estudiantiles.
Cualquier persona que se considere víctima, conozca o perciba actuaciones de este tipo en contra de estudiantes, podrá ponerlas en conocimiento de esta unidad. Ojo, el mechoneo no es excusa para que alguien lo pase mal. Recuerda que cualquier estudiante que cometa actos de acoso, violencia y discriminación en contra de un compañero o compañera arriesga sanciones que pueden llegar incluso hasta la cancelación de su matrícula. Atrévete a derivar estas situaciones. Queremos acompañarte para que tus experiencias en la Universidad Austral de Chile se den en el marco del respeto a tus derechos y el buen trato. Para que te muevas a tus anchas. Independiente si eres hombre o mujer. De tu sexualidad. Del aspecto que tengas. De donde sea que provengas. Todas y todos tenemos los mismos derechos. En la UACH te queremos acompañar. Bueno, ese era el video que queríamos presentarle. Es un video del año 2017. Ahí habla de ver situaciones de acoso, violencia, discriminación entre estudiantes, pero que sepan también de que si tienen problemas con algún profesor, algún funcionario o funcionaria de la universidad, hay también un nuevo reglamento del año 2018, que es el que ve Karina, que les va a explicar un poco más ella después, y que también se pueden abordar esas situaciones, ¿ya? Bueno, voy a compartirles una pequeña presentación para contarles de dónde viene todo esto que les contaron estos compañeros, ¿ya? Y me voy a la presentación que está aquí. Entonces, a ver. Ya. Bueno, pues bienvenidos, que lo pasen muy bien este año, que sea un año un poquito más normal que los anteriores, por favor, a esta aventura que ustedes están iniciando, muy incierta en este contexto mundial, nacional, local, en fin. Bienvenidos a esta ciudad que llueve mucho, espero que todos puedan estudiar presencialmente y los que no, conectarse de la mejor manera. Ustedes vienen a estudiar, ¿no? A estudiar harto, pero siempre esperamos que tengan espacios para pasarlos bien, para relacionarse, para establecer conexiones de la mejor manera que a ustedes les parezca, siempre en el marco del respeto, ¿no? Pero si en este ámbito las cosas se enredaran, o no sé, o se sienten, no sé, pasados a llevar en algún aspecto, queremos transmitirle que hay con quien conversar de estos temas. Ahí están los datos de contacto que les voy a mostrar cómo pueden encontrarlos en la web, ¿ya? También los tienen en el cuaderno que van a recibir a inicio cuando entren a clase, les entregan un cuaderno de regalo y ahí hay un código QR en el que pueden encontrar también estos datos de contacto. Nosotros, todas las personas que aparecen ahí atienden bajo reserva, y para darles orientación si tienen alguna situación de este tipo que pueda ser más complicada, ¿ya? Esto está en un banner que está en la página de los alumnos de la universidad, lo pueden pinchar abajo a la izquierda, donde dice acá abajo normativa sobre acoso, violencia y discriminación. Aquí está más grande, ese es el banner. Ustedes pueden pinchar ahí y pueden encontrar los reglamentos, los datos de contacto, cómo más o menos funcionamos, ¿ya? Eso está en la web. Y bueno, esta es la frase con que inicia el video. La Universidad Austral de Chile declara enfáticamente que todo fenómeno de acoso, violencia y discriminación, nosotros hablamos de ABD, incluidos los que ocurren en el marco de relaciones de pareja, son contrarios a los principios y valores de la corporación. Y esto fue algo que la universidad declaró en el año 2015. La Universidad Austral es pionera en crear este tipo de políticas y reglamentos a nivel nacional. Fue la primera universidad, e incluso a nivel latinoamericano
estamos ahí un poquito a la par de México, incluso antes que me parece mucho que Argentina y otros países. El año 2015 fue cuando se constituyó el Comité Paritario de Género y Diversidad, que fue el que impulsó el que existen este tipo de políticas, gracias a la presión de estudiantes como ustedes, sobre todo mujeres, que dieron cuenta de que estaban pasando situaciones que afectaban no solo en la vida social, sino que también en la académica, ¿no? Entonces ahí fue que se pudo crear este primer comité, que el mismo año 2015 logró que se aprobara en la universidad esta política para prevenir y sancionar el ABD, el acoso, la violencia y la discriminación en la comunidad universitaria. Y se comprometió a sacar reglamentos para abordar directamente estas realidades, y así fue como en 2016 se creó el primer reglamento para acompañar, investigar y sancionar conductas de acoso, violencia y discriminación entre estudiantes de la universidad. Y luego en 2018, no solo entre estudiantes, sino en toda la comunidad universitaria. O sea, hay 2 reglamentos para abordar estas situaciones. El que ve los casos entre estudiantes y el que ve los casos para toda la comunidad universitaria, o sea, también estudiante-profesor o profesor-profesora o etcétera, ¿no? Hay diversos casos, o incluso funcionario también, ¿no? No académico. El reglamento habla de ABD, acoso, dentro de acoso habla de acoso sexual, pero también está el acoso psicológico, el bullying, que se dio lamentablemente bastante durante la pandemia, con las relaciones que están estrictamente limitadas al ámbito virtual. Entonces había acoso virtual, hubo, y las abordamos para poder darle solución, o acoso discriminatorio, pero ahí hay muchas causales dentro de la manera que te podrían discriminar, ¿no? Y en violencia habla de violencia de género, habla de violencia discriminatoria, pero también hemos recibido casos de violencia física, de personas que se agarran a golpe, y para poder dar solución a esos temas. Y los casos de discriminación en general. Yo les voy a hablar del reglamento entre estudiantes, Karina les va a explicar un poco el reglamento para toda la comunidad universitaria, ¿ya? Y los reglamentos nombran a comisiones triestamentales, o sea, que están compuestas por personas de los 3 estamentos de la universidad, que son las que tienen que resolver si se reciben denuncias de este tipo de situaciones. ¿Ya? En el caso de la Comisión ABD para estudiantes son 5 personas, está la directora de asuntos estudiantiles, hay un abogado o abogada que generalmente es un profesor de la Facultad de Derecho o profesora, hay una representante de los estudiantes y hay 2 personas más designadas por distintas unidades de la universidad. Y estas comisiones tienen a su vez secretarias ejecutivas, que son las que deben llevar a cabo un poco lo que le encomienda la comisión, pero además su labor principal es ser el punto de contacto entre la comunidad universitaria y las comisiones. O sea, cualquiera que tenga ningún problema de ABD, de acoso, violencia y discriminación, puede contactar a las secretarías ejecutivas de las comisiones para recibir orientación y ver qué quiere hacer esa persona, ¿ya? Y las secretarias ejecutivas están compuestas ahí, hay personas en las distintas ciudades donde está representada la universidad. En Valdivia estamos Rodrigo y yo en el caso de la comisión para los estudiantes, que ve casos entre estudiantes, y Karina es la que ve, Karina Miranda es la persona que ve los casos cuando tienen algún problema los estudiantes con profesores o funcionarios, ¿ya? Y bueno, cuando llega una denuncia, la Comisión ABD para Estudiantes tiene 3 opciones, ¿ya? 3 caminos, ¿ya? Puede no admitirla porque considera que no llega a ser acoso, violencia y discriminación, entonces no la admite nomás. O en segundo caso podría no admitirla, pero sí considerar que la situación denunciada atenta contra la sana convivencia universitaria, y en ese sentido podría dictar una línea de acción para poner fin a esa situación. O sea, no llega a ser acoso, violencia, pero podría llegar, entonces es necesario implantar alguna acción que detenga eso para que no pase a mayores. Por ejemplo, podría ser una mediación entre las partes para que lleguen a un acuerdo, o advertir a una persona de que su conducta, si persisten en algún tipo de conducta, se le podría sancionar, por ejemplo. Y el tercer camino sería sí admitir la denuncia y ordenar investigar, ¿ya? Cuando ocurre esto último, que es una denuncia que tiene más base o se ve que es más grave, la comisión tiene la facultad de dictar medidas de protección entre la persona que denuncia y la persona denunciada, ¿ya? Y la principal es prohibir el contacto entre ambos, y si son compañeros de facultad o de clase, se podría dictar una restricción a la persona denunciada para acercarse a la persona que está denunciando esa situación, ¿ya? Y hay distintas medidas de protección.
Y también hay medidas para acompañar, que pueden ser los estudiantes afectados por estas situaciones muchas veces necesitan acompañamiento psicológico u orientación jurídica, si el caso es más serio y están pensando hacer una denuncia también en la justicia, o de repente están justo pasando por una situación delicada, justo cuando están los exámenes, entonces se puede dictar alguna medida de flexibilidad académica para que puedan postergar algunas pruebas y evaluaciones, pero esos casos muy que realmente lo meriten, ¿no? O se puede prestar apoyo social, ¿no? El procedimiento es, un poco se resume aquí, la comisión una vez que recibe una denuncia podría, como les decía, estos 3 caminos, pero si decide investigar es más largo, ¿no? Aquí habla de 5 días, 15 días, pero la verdad que un procedimiento incompleto dura por lo menos un semestre porque no están contemplados otros plazos intermedios que también están en esta etapa, ¿ya? Primero la comisión recibe el caso, si ordena investigar, no es la comisión ni somos nosotros los que investigamos, sino que se le pide dirección jurídica, que es donde están los abogados, abogadas de la universidad, que hagan una investigación aparte, entrevisten a las partes, recogen la evidencia, entrevisten a los testigos, y luego, con todo lo que investigan, emitan un informe que vuelve a la comisión, y es la comisión la que resuelve si aplica o no una sanción, de acuerdo a si en la investigación se comprobaron o no los hechos, ¿ya? Ahora, conversar con nosotros no implica necesariamente denunciar, siempre cuando nos contactan, siempre primero se da una orientación y es la persona afectada la que decide si quiere después poner o no una denuncia para que se le apoye de las maneras en que les dijimos, que no necesariamente implique que se investigue, a lo mejor lo que se quiere es que se le advierta a la otra persona respecto a lo que hizo. Se da orientación caso por caso y siempre se va a respetar lo que la persona afectada decía si finalmente decide o no denunciar, ¿ya? Si decide denunciar, tiene que ratificarlo por escrito. Cuando lo ratifica por escrito, una vez que ya se ha conversado, muchas veces más de una sesión, ya la persona está convencida de que quiere hacer una denuncia, lo ratifica por escrito y entonces ya ahí llegaría a la comisión y la comisión vería qué camino es el más apropiado para su denuncia, ¿ya? Pero como les decía, siempre a lo mejor la persona no quiere hacer una denuncia, necesita apoyo psicológico, entonces lo podemos derivar a eso, o lo podemos prestar apoyo con el director o directora de escuela, en fin, no necesariamente su situación se va a ir a una denuncia. Cada caso es diferente, ¿ya? Pero existe la chance, ¿no? Aquí hay muy brevemente unas cifras. Cuando no existían reglamentos de este tipo en la universidad, se preguntó a Dirección Jurídica si habían recibido este tipo de denuncia y en 5 años no se había recibido 3 casos, ¿ya? Desde que existe, desde el año mediados de 2016, en 1 año y medio ya llegaron más de 100, ¿ya? Ahí da cuenta un poquito de la necesidad que existiera este tipo de institucionalidad, ¿ya? Aquí les muestro un poco el flujo que hubo entre el año 2016 y 2019, que partimos con poquitas consultas y denuncias, y cómo esto fue aumentando. El 2019 fue un año muy álgido, con muchos casos. En 2020 bajó un poquito por el tema de la pandemia, y en 2021 también bajó más, ¿ya? Pero ha sido constante la necesidad que han mostrado los estudiantes de que se los oriente respecto a estas situaciones. Y esta es la última lámina que quería comentarles. Los casos nos llegan no solamente directamente por las personas afectadas, sino que a veces los derivan terceras personas. La mayoría son por demanda espontánea de la propia persona que le pasó la situación de ABD, pero muchas también nos llegan por el director de escuela o por algún representante de las organizaciones de estudiantes, los asistentes sociales, los amigos o amigas o compañeros. Y por eso que nosotros tratamos de difundir mucho esto entre todos los estudiantes para que sepan que existe esta posibilidad de pedir ayuda y de que la universidad los apoye de la manera en que mejor sea para su caso, ¿ya? Es importante que todos sepamos, no solamente las personas afectadas, porque a veces puede ser que un amigo, una amiga o ustedes noten que hay alguien que tenga alguna situación de este tipo o que sospechen, entonces buscamos la manera de llegar a la persona afectada para ofrecerle las opciones y que esa persona pueda decidir informadamente, ¿ya? No para que la persona haga su denuncia, sino para que sepa que tiene opciones, ¿ya? Y que no sea por vergüenza, por miedo, que no haga nada, sino que por lo menos consulte y luego verá si quiere o no tomar las opciones que se le ofrezcan, ¿ya?
Esto es un poco lo que les quería contar yo. Les quería contar también que en nuestros casos a veces finalmente terminan con alguna sanción para una de las partes cuando la denuncia es admitida para investigar, se comprueban los hechos, y la sanción no es simplemente no tiene como una mirada punitiva, sino que busca también que esa persona ojalá reflexione, recapacite, no lo haga más. Y en eso tiene un rol muy importante Rodrigo Duarte, que es quien acompaña a los estudiantes sancionados. Entonces le voy a dar la palabra para que en un par de minutos les pueda explicar un poco lo que él hace, antes de darle la palabra a Karina. Rodrigo. Sí. Mi conexión está un poco inestable, espero que se me escuche bien. Sí, sí, me dice su conexión es inestable. Pero sí, trabajo junto con Francisca en la unidad desde el año 2018, me incorporé, y paulatinamente he ido tomando más horas en función de la acción específica que Francisca le señalaba que yo cumplo dentro de la unidad, que es el acompañamiento de los estudiantes sancionados. Cuyo acompañamiento consiste en que cuando se implementa una sanción de parte de la comisión realizada la investigación y comprobándose los hechos que motivan la denuncia, es hacer un seguimiento que consiste en ver que el estudiante pueda continuar adelante con sus estudios, pero dando cumplimiento a lo que la comisión dispuso. En muchas ocasiones esas sanciones implican, por ejemplo, una derivación para que el estudiante se inscriba en el centro de hombres del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entonces, generar los nexos para que el estudiante se pueda incorporar a esa institución. También en muchos casos se le solicita que inicien un proceso de atención en salud mental, que también es mi rol por ahí acompañarlo. Evaluación en caso de que ella consuma drogas, alcohol o algún tipo de dependencia de ese tipo, también ha tocado poder hacer ese trabajo. Y finalmente, en algunos de los casos, según lo dispone la comisión, acompañar un proceso a través de un trabajo de reaprendizaje en temáticas de género, que se hace generalmente en conexión con una iniciativa que tiene la universidad que se llama Cambiar es Avanzar, y que luego me toca a mí reforzar en un trabajo individualizado con el estudiante. Entonces, un trabajo ahí que implica unas sesiones de trabajo dedicadas a estudiantes, ir trabajando elementos puntuales que se hayan identificado como necesidad para que el estudiante pueda comprender ciertos elementos desde la perspectiva del género, de los derechos humanos, etc. Entonces, básicamente, ese es mi rol, a grandes rasgos, digamos, de tarea de hacer el acompañamiento a estudiantes sancionados. Exactamente, Rodrigo también atiende algunos casos, no solamente se limita a acompañar, y acompaña en los casos en que las sanciones son más graves, porque hay todo tipo de sanciones, en los casos ABD hay de todo tipo, hay cosas muy simples y hay cosas muy grandotas. Entonces, ojo con eso, las sanciones simples no necesitan mayor acompañamiento, por ejemplo, cuando se trata de, mira, no sé, hubo un insulto feo, no sé qué, no lo hagas más, simplemente se tramita eso. Si vuelve a reiterar, se podría volver a abrir el caso y aplicar una sanción mayor, que puede ser una amonestación escrita, o que un estudiante pierda algún beneficio que entrega la universidad, como el cupo en un hogar. Y ya en casos más complejos, su matrícula puede quedar sujeta a que cumpla ciertas condiciones que exige la comisión para seguir estudiando, entonces ahí entra Rodrigo, o que se le suspenda entre 1 y 3 semestres, y en un caso gravísimo podría llegar a cancelarse su matrícula, ¿ya? Bueno, eso queríamos contarle a grandes rasgos, a un espacio de preguntas después, pero quiero dar la palabra a Karina Miranda, que está en la comisión que ve los casos para toda la comunidad universitaria. Muchas gracias, Fran. Bueno, como bien les comentaba, mi nombre es Karina Miranda. Actualmente soy la secretaria ejecutiva de la Comisión ABD de la Comunidad Universitaria, que quiere decir, como bien comentaba Fran, que recibe todos aquellos casos que tengan que ver con relaciones cruzadas, ya sea entre estudiantes y académicos, o entre funcionarios y académicos, o estudiantes y funcionarios, ¿verdad? Va recibiendo todos aquellos casos que tengan que ver con relaciones que vayan más allá de aquellas que tengan relación entre estudiantes y estudiantes. Bueno, en primera instancia, ¿cierto? Como bien les comentaban anteriormente mis compañeras y compañeros, el año 2016 nace, se crea y se ejecuta el primer reglamento ABD en la Universidad Austral,
poniéndose a su disposición, ¿cierto? La primera comisión también que se forma de manera triestamental para trabajar estos casos, y de igual modo en 2018 se replica este modelo para poder tomar en consideración todas aquellas situaciones que se estaban dando dentro de las y los integrantes de la comunidad universitaria. ¿Ya? El objeto de esto obviamente es promover y proteger los derechos fundamentales de todas las personas que son parte de esta comunidad universitaria. Y esto es importante, ¿por qué? No solamente por la parte del reconocimiento, promoción y respeto de los derechos fundamentales, tanto en el plano académico como laboral de las personas, sino que además entender que estos mecanismos funcionan dentro de la universidad a través de un orden de tipo administrativo. Esto no quiere decir que la universidad se esté relegando deberes, derechos o funciones de los tribunales ordinarios de justicia, sino que aquí lo que se hace es verificar el buen trato, la buena convivencia y el buen ejercicio de las funciones de las personas que pertenecen a la comunidad universitaria. Paralelamente, esto no quiere decir, por ejemplo, que si se está conociendo una situación o que no se puedan conocer estas mismas situaciones en tribunales ordinarios de justicia. Lo que pasa dentro de la universidad, por ejemplo, en aquellos casos donde pueda existir algún delito o donde pueda existir alguna cuestión que tenga que ser vista por una sede ordinaria, es que se puede obviamente revisar paralelamente, pero no se puede emitir una resolución interna o un castigo interno sin que antes haya un pronunciamiento desde los tribunales. ¿Ya? Pero, ¿por qué comentaba esto? Porque muchas veces, a veces nos dicen así como, mira, ¿sabes qué? No sé, tengo problemas con X persona que no pertenece a la comunidad universitaria y que quizás nunca ha pertenecido a la comunidad universitaria, pero quisiera ver, por ejemplo, si se puede sancionar a esa persona. Entonces, aquí nosotros tenemos que contestar que, lógicamente, la universidad no va a tener la facultad para poder muchas veces, obviamente, sancionar a personas que no pertenecen a la comunidad universitaria, pero sí existen espacios como de brindar apoyo o de acompañamiento, que es como lo que les comentaba también Rodrigo, ¿ya? Pero en cuanto al tema sancionatorio, la universidad solamente puede ver todas aquellas cuestiones de índole administrativa que tengan competencia o donde tenga competencia la universidad, ¿vale? Aquí, por lo mismo, la universidad asume especial responsabilidad en generar espacios de promoción y de respeto de la dignidad y la integridad física y psíquica de todas las personas. Esto además tenemos que entenderlo en un ámbito tanto presencial como virtual. De hecho, desde el año 2020, cuando ya comenzó todo este tema de la pandemia, se crea un espacio de promoción también de lo que es el buen trato en entornos virtuales, porque como bien comentaba Francisca hace un momento, también se comenzaron a dar muchas situaciones de relaciones entre estudiantes o relaciones entre integrantes de la comunidad universitaria que no eran debidas, que podían provocar vulneraciones o tipos de acoso que se trasladaban a las plataformas virtuales. Entonces aquí hay que tener claro que estas normativas no solamente rigen el plano presencial, sino que también se pueden extrapolar, ¿cierto?, a las realidades de la convivencia virtual, ¿ya? Además, quisiera agregar en este sentido que si bien la Universidad Austral fue una de las pioneras tanto a nivel nacional como latinoamericano en estas materias, actualmente desde septiembre del año pasado, del 2021, a través de la ley 21.369, se mandata a todas las universidades a contemplar mecanismos de prevención, promoción y sanción de este tipo de conductas. Por lo tanto, ahora no es netamente una política interna de la universidad o una lógica interna de esta universidad, sino que ya es un mandato legal y existe una exigencia legal en este sentido, ¿ya? Y a través de eso igual ahora se faculta a las universidades para poder disponer de estos mecanismos y que obviamente también esto se está trasladando a la toma de conciencia de este tipo de violencia también fuera del aspecto netamente universitario. Bueno, acá se comenta, este es un pequeño párrafo donde se comenta que el derecho al trato igualitario y a la discriminación
la salvaguarda, la dignidad, el derecho a la integridad física y psíquica, la protección a la intimidad y el derecho a la educación libre de violencia, que están garantizados tanto en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales, se ven netamente afectados y directamente afectados por fenómenos de acoso, de violencia y discriminación. Y esta universidad, como ente formador de futuras y futuras profesionales, obviamente va a buscar propender a garantizar y resguardar un buen trato tanto dentro de la universidad como en cuanto a la formación de los futuros profesionales que van a salir de esta casa de estudios. Como bien comentaba Francisca, las materias que son objeto de esta comisión tienen que ver con todas aquellas cuestiones que dicen relación con el acoso sexual, acoso psicológico, acoso discriminatorio, violencia de género, violencia discriminatoria y otras discriminaciones, tales como las que podemos encontrar en la ley 20.609, que establece o tipifica una categorización de distintos tipos de discriminaciones que muchas veces tienen que ver igual en el amplio sentido, no solamente a las que tienen estrecha relación con el género, sino que discriminaciones por condición social, discriminaciones raciales, discriminaciones étnicas o de otra índole. Todo este tipo de cuestiones están definidas y categorizadas también dentro de los reglamentos, por lo que quien lo requiera, obviamente se puede googlear y van a encontrar los reglamentos, en general también son enviados a los estudiantes de primer año, pero en caso de que no los puedan hallar, también nos pueden contactar para solicitar o los reglamentos o las memorias, o si alguien requiere que se les expliquen un poco las conceptualizaciones, también pueden solicitar como algún espacio para poder entender en qué consisten estas categorizaciones, para que puedan entender bien cuáles son aquellas cuestiones que se pueden revisar dentro de estos mecanismos. Disculpen, me estupí un poquito. En cuanto a la integración actual, esto también es súper importante porque en muchos sentidos no siempre existen espacios de índole triestamental, y en consideración de tomar en cuenta también la opinión de funcionarios, de estudiantes de pregrado y posgrado y de docentes de la universidad, la integración de los espacios que tienen que ver con el género, la no discriminación y la no violencia en esta universidad son generalmente, y en verdad todos son esencialmente triestamentales, por lo que cada uno de los estamentos tiene representación de su propio estamento. Esto quiere decir que un representante tanto de estudiantes como de funcionarias y funcionarios, como docente y como de casa central o de rectoría, tienen integración dentro de estos espacios y asisten, de hecho, semanalmente a las sesiones de las comisiones, tienen derecho a voto, opinan respecto de cuál es la mejor forma de llevar a cabo la resolución de algún caso concreto, y esto es como para una mayor, no solamente transparencia, sino que también para la participación, y para que todos los integrantes de la comunidad universitaria se sientan parte también de estos procesos. Bueno, esta parte quizás me la voy a saltar un poquito porque son las funciones y es un poquito más amplio. Creo que las había hecho en demasiadas diapositivas. Entonces así le damos más espacio para que ustedes puedan consultar. Como bien les comentaba hace un ratito la Fran, tenemos 3 tiempos distintos, ¿ya? 3 tiempos que se pueden diferenciar dentro de lo que es una línea investigativa para llevar a la resolución de un caso concreto. Estos 3 tiempos se dan porque dentro de la normativa nacional no existen los procesos inquisitivos y en general los procesos internos de la universidad respetan todas las normativas del debido proceso. Por lo tanto, el ente que resuelve y concreta, ¿cierto?, la resolución de un caso no es el mismo que está investigando, para no tener así una exposición como ex ante de todos los antecedentes que van a llevar a la resolución de un caso concreto. Por lo tanto, en la fase de investigación la lleva solamente y exclusivamente dirección jurídica, ¿ya? Dirección jurídica, bueno, primero, como bien les comentaba Fran, la comisión recibe, ¿cierto?, a través de su secretaria ejecutiva alguna denuncia. La secretaria ejecutiva la lleva a la comisión, esta comisión que está formada de manera triestamental,
Esta comisión decide si este caso es admitido o no es admitido, si se dictan medidas de protección, líneas de acompañamiento o algunas otras líneas de acciones, y determinando entonces luego de si se admite o no un caso, esto se envía a dirección jurídica, quien tiene un periodo de alrededor de 25 días hábiles, ¿verdad?, para investigar, y lleva esta investigación exclusivamente a dirección jurídica. Aquí de verdad no existe como alguna intromisión por parte de la comisión. Esto es para hacer como más limpiecito el proceso, ¿ya? La dirección jurídica lo que hace es levantar un informe final a través del cual la comisión puede resolver qué es lo que cuáles son los criterios que va a tomar para un caso determinado. Es importante comentarles igual que dentro de los reglamentos ABD no existen recursos como el recurso de apelación. Sin embargo, sí existen recursos de reposición para poder informar, por ejemplo, aquellas cuestiones que no pudieron ser vistas por parte de la comisión en el periodo o durante el periodo post-investigación, ¿ya? Eso no sé si es muy técnico, pero también nos han consultado mucho si luego de que existe una decisión por parte de las comisiones se puede como alegar o confrontar esa decisión. En este caso, dentro de los reglamentos que tenemos a nivel interno, no existe, como bien les comento, el recurso de apelación. Esto es más o menos lo que también se comentaba hace un ratito. Todas las integrantes y los integrantes de la comunidad universitaria pueden realizar consultas. Sin embargo, la denuncia siempre tiene que ser ratificada por la persona que está siendo afectada, ¿ya? Para que se lleve a cabo un proceso investigativo, siempre tiene que existir ratificación por parte de la víctima o la persona que está siendo afectada. En cuanto a la comisión ABD de la comunidad universitaria, las sesiones se realizan semanalmente, generalmente los días martes a las 10 de la mañana y se sesiona hasta las 2 o sea, hasta la 1 o las 2 de la tarde. Y muchas veces, si existen casos que lo ameriten, se hacen reuniones extraordinarias dentro de la semana para poder llevarlos a cabo. Esto lo comentamos para que sepan que no se trata de comisiones que estén viendo o evaluando casos una vez al mes o en un periodo más separado de tiempo, sino que semana a semana de verdad las comisiones se están reuniendo para revisar los casos que hayan sido solicitados de revisar. Acá están los correos también de las personas que están a cargo de las comisiones ABD, de las secretarías ejecutivas y en su caso de las personas que reciben las denuncias, por ejemplo en Campus Patagonia y en Campus Clínico Sordo. Por último, igual comentarles que desde el año 2020, desde el 4 de marzo del año 2020, entró en vigencia también el decreto número 12 que establece el uso del nombre social. Eso quiere decir que todas los estudiantes que requieran utilizar su nombre social dentro de las dependencias universitarias para que aparezca en su lista de alumnos y aparezca en su infoalumno, o se requiera además que su correo electrónico UH sea cambiado, pueden llenar el formulario para solicitar el uso del nombre social. Y esto obviamente tiene que ser respetado dentro de la casa de estudio. Eso. Espero no haberlo hecho muy largo. Muchas gracias, Karina, por tu exposición. Vi que habían algunas preguntas en el chat. Este es el momento también para hacer más preguntas. Yo sé que Rodrigo ha ido como tomando nota también. Si quieres, Rodrigo, tú lees la pregunta y las vamos respondiendo para que les quede claro a todas las personas que están asistiendo. De momento se recibieron 4 preguntas por el chat. La primera es en relación a la diferencia que existe entre consulta y denuncia. Okay. Especificar mejor qué se entiende por consulta y qué se entendería por denuncia. Bueno, ahí siempre yo como la salvedad de que no es lo mismo, o sea, contactarnos no implica denunciar, ¿ya? Que no se asusten de que lo vamos a forzar, a obligar a que tenga que esto denunciarse, lo que les haya pasado. Generalmente las situaciones ABD son bien delicadas y cada caso tiene distintas respuestas y la respuesta la va a decir la persona afectada, ¿ya? Entonces, en ese sentido, siempre la persona primero se acerca a consultar, ¿ya? Y además la consulta no solamente la tiene que hacer solamente la persona afectada, cualquier persona de la comunidad universitaria puede acercarse a consultarnos, incluso personas externas a la comunidad universitaria nos han consultado, porque saben de alguien de la comunidad universitaria que tiene alguna situación, ¿ya? Pero cuando hay denuncia es cuando la persona afectada
después de que le hemos explicado cómo funciona en detalle el reglamento, qué es lo que podría pasar para su caso, cuál sería de repente el mejor camino, la persona a veces toma la decisión de denunciar y entonces ratifica lo que nos contó por escrito. Dice, sí, yo quiero hacer una denuncia por esto que me pasó, quiero que se vea la posibilidad de abrir un procedimiento. Entonces, ahí recién hay una denuncia, hay un tiempo entre la persona consulta y entre que se realiza la denuncia para que la persona pueda reflexionar si efectivamente ese es el camino que quiere, ¿ya? Porque denunciar no es fácil y tiene muchas consecuencias, ¿no? Entonces, por eso la asesoramos de la mejor manera para que tomen la decisión que estimen para su caso. Y luego se la va acompañando en todo el proceso, a medida que va avanzando. Ya sea que, como les decía, el proceso puede ser que la denuncia se admita para investigar, pero a lo mejor se puede resolver de una manera más corta si es que no es una situación grande, ¿ya? Hay otros caminos, no solamente implica necesariamente investigar y eventualmente sancionar. Hay otros caminos también para poder contener a veces la situación. Sí, bueno, esta pregunta me olvidé mencionar que la realizó Octavio Soto, quien porque hizo 3 consultas que son bien interesantes. La segunda es dónde van a encontrar los reglamentos, que yo les respondí ahí por el chat, les dejé los enlaces en la página principal de la DAE. Hay un apartado, una pestañita que aparece donde están disponibles las reglamentaciones y la descripción de las funciones que tenemos como unidad de acompañamiento de estudiantes. También en la página de teoría pueden encontrar ahí un apartado donde aparece Comisión ABDSU, donde a la vez pueden también acceder a los reglamentos, políticas y otros documentos importantes de institucionalidad ABD de la universidad. Sí, también les van a regalar un ¿Querías cuaderno. agregar algo tú en relación a la...? Sí. Sí, Les van a regalar ya un lo habías cuaderno. mencionado. Sí, hay una página que habla de acoso, violencia y discriminación y hay un código QR que pueden escanear para encontrar los reglamentos, los datos de contacto, etcétera. ¿Ya? A todos los mechones se les va a regalar. Y en los banners que decía el Rodrigo, ¿no? Que les mostré también en la presentación. Ahí en la página de los alumnos, en la esquina inferior izquierda, hay un banner que lo pueden pinchar para buscarnos. ¿Ya? Si es que lo necesitan. Y pueden pedir también, como les decía la Karina, un taller para que se les explique el curso, cómo trabajamos, cómo funcionamos, ¿ya? Además que no solamente, bueno, la Universidad Austral abordó el principal tema de género, que es el de la violencia, el acoso, etcétera, pero hay otros temas que también está trabajando la universidad. La Karina mencionó el tema del cambio de nombre social, cuando una persona prefiere que la llamen de otra manera. Está esa chance, hay un formulario para solicitar el cambio que le llamen de acuerdo al nombre con el que esa persona se identifica, ¿ya? Y ahí la Karina les puede explicar mejor esa parte. Pero ahí también se está trabajando para tener una política de igualdad de oportunidades, ¿ya? Porque igual estamos en una universidad que tiene una estructura bien patriarcal, hay que decirlo. Las autoridades son principalmente masculinas, se ha ido avanzando poco a poco, hay una prorectora hoy día, pero nunca se ha llegado a tener una rectora, por ejemplo, o los decanos generalmente son hombres. Las principales autoridades han sido, sí, históricamente, como lo es en nuestro país, pero eso, bueno, estamos tratando de que se fomente una mayor equidad en esos aspectos. Ahí está la Karina mandándoles el formulario, ¿no? Creo que hay una pregunta con eso, así que ahí le damos la palabra a la Karina. Sí, consultaban efectivamente qué era el nombre social. Y ahí le había comentado, de acuerdo a la definición que entrega el propio decreto del uso del nombre social de la universidad, donde se establece en su artículo 2, letra F al final, que el nombre social se va a entender aquel que utiliza una persona en razón de su expresión de género, es decir, con el sexo género que la persona se define, que por lo general puede ser distinto al nombre legal o al nombre registral, es decir, que al nombre con el que está en el registro civil, ¿ya? También comentarles que dentro del mismo decreto se establece la diferenciación o la definición de lo que se va a entender por sexo, por género, por identidad de género, por expresión de género, por persona trans o en tránsito, y además establece cuáles son los mecanismos para poder hacer uso de este derecho que es el nombre social. Super. Les dejé también en el chat tanto el decreto como el formulario. Buenísimo. Gracias, Karina.
Luego, Fabiola Gatica pregunta, durante el proceso de denuncia y sanción, ¿se le informa a la comunidad educativa de lo ocurrido para que estén al tanto de las personas que cometieron el abuso y puedan tomar sus propias medidas de cuidado en caso de cualquier cosa? Pregunto porque igual el proceso dura harto y puede ser peligroso el desconocimiento, ya que podría llegar a ocurrir nuevamente. Ya, esa es una pregunta más compleja. La verdad que cuando se está en proceso de una denuncia que ha sido emitida para investigar, existe el principio de presunción de inocencia, ¿ya? Es algo que se denuncia, pero no necesariamente sabemos si pasó o no pasó. Para eso hay que hacer una investigación que pueda responder a si ocurrieron o no los hechos denunciados, ¿ya? Entonces, hasta ese momento, mientras está la investigación en curso, no hay una persona culpable. Y la investigación, además, tampoco es infalible, ¿ah? En el sentido de que no siempre puede comprobar los hechos. Entonces puede resultar que no se haga lugar a una denuncia no porque no hayan ocurrido los hechos, sino porque no se pudieron comprobar mediante una investigación, porque no hay las pruebas suficientes, etc. ¿Ya? Pero muchas veces sí se ha logrado y se ha aplicado una sanción cuando se han comprobado los hechos. Y en ese caso, generalmente los casos se manejan con mucha reserva porque son situaciones muy delicadas. Sin embargo, cuando se ha comprobado que una persona ha cometido hechos de ABD, la comisión está encima para hacerle seguimiento, para que cumpla la sanción, para que ojalá no vuelva a incurrir. En ese sentido, le corresponde a las comisiones ser como garantes de eso, no tanto a la comunidad. La comunidad siempre juega un rol fundamental y además están las organizaciones feministas que se dedican muchas veces a difundir. Las comisiones tenemos obligación de reserva de los casos, porque no nos corresponde compartir información que se nos ha llegado, nos ha hecho llegar de manera reservada. Las partes son las que deciden si quieren compartir o no lo que ocurrió, ¿ya? Porque son las directamente involucradas. Nosotros no tenemos por qué estar compartiendo información que involucra a terceras personas, ¿ya? Sí nos preocupamos mucho de que si se comprueban hechos graves de ABD, ojalá, esa persona la tenemos muy atenta. Además, hay un efecto disuasivo tremendo de cuando se contacta a una persona que ha sido denunciada y sabe que nosotros sabemos que está siendo denunciada por una situación de ABD. Esa persona cumple muchas veces, el 90% de los casos, las medidas de protección, las prohibiciones de contacto, y está muy cuidadosa de que no la denuncien o no la vuelvan a descubrir en algo, si es que eventualmente efectivamente lo hizo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las comisiones son muy como vigilantes de eso, ¿ya? Pero tampoco tienen una mirada así de colgar de la plaza pública a alguien, ¿ya? Porque eso también es muy peligroso. Nos ha pasado muchas veces que hay casos que lo sabe todo el mundo, hay casos que no lo sabe nadie. Y en los casos en que son compartidos a través de una funa o algo así, son mucho más difíciles, porque generalmente la gente se pone a opinar todo el mundo y muchas veces sin saber, sin tener los antecedentes reales. Entonces, a veces hay sanciones sociales con personas que luego se comprueba que no lo cometieron los hechos, por ejemplo, ¿ya? Y ahí es complicado porque hay un daño contra la honra de una persona. Entonces ahí tiene que haber un debido proceso muy cuidadoso para que efectivamente haya una sanción cuando corresponda y haya un seguimiento del cumplimiento de esa sanción, ¿no? Y cuando no, también se le informa a todas las partes. Por eso se hace en general todo el tema bajo reserva, aun cuando hay casos que salen a la luz pública, obviamente, ¿no? Hay casos como bien complejos y que marcan hitos y lo hemos visto en los últimos años, ¿no? No solamente acá en la universidad, en todo el país, en todo el mundo, ¿no? Porque son temas que están muy álgidos, que ha habido un cambio social importante en los últimos años. Estos son temas que estaban súper naturalizados, normalizados, entonces no se veían como violencia y hoy día sí se han logrado identificar y la gente se está animando a denunciar, ¿no? Y a reparar. Antes era como, se lo contaba de tu amiga y ahí quedaba, ¿no? Y ahora sí existen los mecanismos y se ha podido como reparar las situaciones cuando han hecho daño. Y en eso tenemos harto que contar, la verdad. No de los casos particulares, porque no podemos, pero sí tenemos las memorias en que publicamos como los datos, cómo actuamos, qué hacemos, y eso los invitamos a consultar, ¿no? Las memorias dan cuenta un poquito de nuestro quehacer y de cómo funcionamos para que haya una debida reparación, ¿no?
cuando ocurren situaciones de este tipo. Ojalá que haya podido dar respuesta a la persona que hizo la pregunta. No sé si Karina quiere también Puedo aportar. agregar una cosita chiquita, así como en resumen igual, como bien comenta la Fran, tanto las y los integrantes de la comisión como sus secretarías ejecutivas tenemos el deber de reserva y de confidencialidad. Estos modelos de confidencialidad igual se tienen que adaptar a lo que es el marco legal de la ley 21.369, que establece ciertos parámetros de cómo se tiene que llevar estos deberes ya de reserva. Sin embargo, la información siempre es disponible para las partes, ya es tu proceso, entonces tú puedes decidir qué hacer con ese proceso. La comisión y las secretarías ejecutivas podemos vulnerar lo que la persona quiera, porque en muchos casos, como bien dice la Francisca, existen situaciones que son bastante delicadas y depende del caso a caso. O sea, hay personas que sí quieren evidenciar que pasaron por una situación y hay personas que no quieren evidenciar que pasaron por una situación de este tipo. Entonces, el deber de reserva y de confidencialidad están llevados a cabo o abordados en el sentido de que sean las partes quienes puedan disponer de su propio proceso. Y hay que entender igual que los procesos de investigación, sean donde sean, lo que hacen es esclarecer hechos. Por lo tanto, luego de culminar un proceso investigativo, recién se puede dilucidar si existe o no responsabilidad, ¿ya? Y ahí cuando ya se emite una resolución final que establece si esa persona es o no culpable, las partes pueden revisar lo que desean hacer con su propio caso. Comentar igual una cosita que se me había quedado en el tintero, que es el tema del modelo único de denuncia, que igual es súper importante en el sentido de no revictimizar a las personas que están denunciando. Como para que entiendan un poquito, este modelo único de denuncia quiere decir que la secretaria ejecutiva o el secretario ejecutivo se toma, ¿cierto?, la denuncia, que puede llevar una o más sesiones, toma nota, ¿cierto?, de esta denuncia y traslada, luego de que la comisión declara admisible o no el caso, traslada este relato a la abogada o el abogado instructor de dirección jurídica, con el objeto de que la persona no sea revictimizada y no tenga que reiterar nuevamente o recordar nuevamente todos estos hechos. Se arma un escrito que se traspasa a la unidad que investiga, con ese objeto de no volver a generar una revictimización en la persona que está denunciando. Quisiera puntualizar en relación a la consulta que realizó Fabiola. También cada decisión que toman las comisiones se comunica mediante resoluciones. Y eso es importante porque muchas de las instrucciones que realiza la comisión para un procedimiento, por ejemplo, que se acepta para trámite de investigación una denuncia o la implementación de medidas de protección, esas son medidas que tienen que ser puestas en conocimiento de ciertas autoridades que tienen el rol de implementar las medidas, como la dirección de escuela, como la dirección de asuntos de pregrado, como el decano o la decana de la facultad. Entonces, esas autoridades también son informadas del procedimiento y las medidas que se deberían adoptar y hacer que se hagan, que se realicen en lo efectivo, digamos, en el día a día. Por ejemplo, si hubieran medidas de prohibición de contacto o que no puedan compartir un espacio de clase los estudiantes por un hecho de que haya que respetar esa medida de prohibición de contacto, es el director de escuela o la dirección de escuela quien debe generar las alternativas para que eso se pueda concretar. Entonces, desde ahí que se le comunica a estas autoridades también esta decisión, y como bien señalé, siempre mediante resoluciones de la comisión, que se comunican a todas las partes involucradas y también a ciertas autoridades, que también manejan esta información bajo los criterios de reserva que Karina mencionaba antes. Bien, me parece que no hay más preguntas. También estamos un poco en la hora. Queríamos agradecer la presencia de todos ustedes hoy día aquí y bueno, estamos a disposición si después tienen consultas individuales. Esperamos que ya sepan cómo encontrarnos. Está en el chat ahí los datos de contacto, pero como les decía, también en la web de la universidad, en el cuaderno que les van a entregar. Y no sé, no nos queda más que despedirnos y desearles que sea un bonito año, que les vaya muy bien.